Quizá alguna vez hayas escuchado esta historia de un empresario y su hijo que se fueron un día de campamento por allá a las montañas y allá los agarró la noche, se les oscureció y sin encontrar a dónde ir y estando incomunicados, se incursionaron ahí en el campo hasta que dieron con la humilde choza de una familia que por ahí vivían solos. Les piden ayuda y la familia, que vivía en pobreza extrema, amablemente les ofrece alojamiento y les da algo de cenar. La familia era tan pobre que lo único que tenían era una vaca. La vaca que les proporcionaba la leche para hacer queso, crema, requesón, yogurt y todos los lácteos de los que sacaban su alimento. Y eso era todo lo que tenían para sobrevivir. Bueno, estaban ahí cenando y platicando cuando el señor, que era empresario, les dice, oigan, ¿y si aprovecharan todo este terreno que tienen para ustedes solos para sembrar, no creen que podrían tener mejores condiciones de vida? Pero las personas, al parecer muy despreocupadas, decían, pues ¿para qué? Pues ahí tenemos la vaca, mire, pues, mientras la vaquita nos dé leche no nos morimos de hambre, así que, ay no, qué necesidad. Pero podrían tener una mejor situación si ustedes aprovecharan todo el potencial que tienen. ¿Para qué? Ahí está la vaca. Bueno, pues no logró convencerlos de su idea. Entonces ya les dan unas cobijas para dormir y en la noche el papá le dice a su hijo, hijo, nos vamos a levantar muy de madrugada cuando todavía está oscuro y nos vamos a ir, pero antes de eso voy a pedirte que cuando pases junto a la vaca, la empujes y la avientes al barranco. Pero papá, no, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Tú obedéceme y cállate. Pues así lo hicieron. Se levantaron, se salieron sin que se diera cuenta la familia y al pasar por donde estaba la vaca, empújala. El niño no se animaba, pero pues obedeció, empujó a la vaca se desbarrancó y pues obviamente se mató y ¡vámonos! Huyeron como si fueran unos criminales en medio de la oscuridad. Pasaron los años y aquel niño, que se fue convirtiendo en un joven adulto, no comprendía el por qué su padre le había pedido eso, si era gente pobre, si eran buenas personas, si les habían brindado su ayuda. ¿Por qué quitarles su única fuente de sustento, que era la vaca? Bueno, pues cuando su padre muere y ahora él es el joven empresario, quiere quitarse esa culpa de la conciencia y toma su auto para dirigirse a aquel lugar, tratando de recordar exactamente dónde era. Llegó y bueno, al paso de los años había cambiado mucho. Lo que antes eran puras brechas, ahora una carretera muy bien construida. Y en el camino, de un lado y de otro, vio sembradíos y sembradíos, kilómetros de sembradíos, graneros, máquinas trilladoras, hasta llegar al lugar donde estaba la humilde choza, apenas construida de cartón, ya convertida en un rancho lujoso de varias hectáreas. Y dices, ah, caray, no, pues ya no han de vivir aquí las personas. Seguramente llegaron unos ricos y los desplazaron. Pero nada pierdo con preguntar, así que llegó y preguntó por ellos. Y para su sorpresa, eran ellos. Y se preguntó, ah, caray, ¿qué pasó? Ay, fíjese, qué gusto verlo. La noche que ustedes se fueron nos ocurrió una desgracia. Se desbarrancó nuestra vaca. Y el otro, glup. Ah, sí, ¿y luego qué pasó? Pues pensamos en lo que nos había dicho su papá, de que aprovecháramos lo que teníamos ahí para sembrar. Lo hicimos y ahora, fíjese todo lo que tenemos gracias a que tiramos nuestra vaca al barranco. Este es un cuento ya muy conocido, muy contado, sobre todo en conferencias de superación personal, que nos invita a deshacernos de aquello que nos da solamente migajas, que nos hace sentirnos seguros en nuestra zona de confort, para atrevernos a descubrir todo nuestro potencial. Aquella frase ya tan conocida de tirar nuestras vacas al barranco. ¿Pero por qué se las cuento hoy? Porque en el Evangelio, los habitantes de Nazaret, a quien tiran al barranco, no son a sus vacas, sino pretenden tirar al mismo Jesús. Cosa que de hecho hacen algunas personas que
entre las vacas que deben tirar al barranco, les recomiendan en aquellas terapias de superación personal que echen por la borda, echen al barranco su fe. Porque su fe solamente los convierte en personas inseguras, personas llenas de culpas, que esperan que un Dios venido de fuera va a venir a solucionarles todo, a darles todo. No, tira a Jesús al barranco para que dejes de vivir con esos remordimientos, para que ahora puedas ser dueño de tu propio destino, para que ya no estés atenido a la voluntad de Dios, sino que sea tu voluntad la que rija y mande tus días. Y así, con un rollo mareador, te dicen que tirando a Jesús al barranco vas a ser más pleno, más libre, cuando lo único que sucede es que el que se va directo al barranco eres tú mismo. Hermanos, lo que hay que tirar al barranco es el pecado, son nuestros temores, es aquello que nos estorba para seguir plenamente a Jesús. Los habitantes de Nazaret no soportaban la dureza de las palabras de Jesús y por eso querían desbarrancarlo. Pero Él no lo desbarrancan, Él se les escabulle. Pero son ellos los que tiraron por la borda la oportunidad de tener una nueva vida en Jesús, atreviéndose a seguirlo, atreviéndose a seguir sus enseñanzas, no solamente escuchando lo que quisieran oír, que toma el control de tu vida. Sí, pero si lo haces al margen de Dios, será otro quien tome el control de tu vida, haciéndote creer que lo llevas tú. No quieras desbarrancar a Jesús, más bien escucha su voz y por fuertes que te parezcan sus palabras, síguelo. Él tirará al barranco tus temores, tus cadenas, y terminarás convenciéndote de que solo Él tiene palabras de vida eterna. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.